Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Vivimos en una isla, 7 perlas flotando, eso dicen, pero también tenemos, como cualquier parte del mundo, el miedo y la espada de Damocles de la contaminación. No solamente ya hablamos de corrupción de los políticos, que eso ya se encarga otro de hacerlo. Hablamos hoy de contaminación marina, pero también contaminación en otros ambientes. Tuvimos aquí a nuestro invitado hace ya algún tiempo. Él se llama don Jesús Cineros, es profesor de contaminación marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y él, como me añadía, a tiempo parcial. Un hombre, señores, que me da la ligera impresión que dentro de poco tiempo lo vamos a perder, no porque lo queramos perder, sino porque este tipo de hombres, este tipo de profesores, este tipo de profesionales no combina solo la teoría y las clases, combina también la práctica. Y él es un hombre concienciado con lo que es el medio ambiente y sobre todo el medio ambiente marino. Fuera de la antena me estaba diciendo pues estos proyectos que, como los actores de teatro, mejor mantenerlos ahí por si acaso fallen. Yo creo que no. Pero desgraciadamente es una de las ocasiones en que lo poco bueno que tenemos en Canarias, los pocos cerebros que tenemos en Canarias, pues se tienen que ir porque simple y llanamente aquí el campo, aparte que es muy reducido, los apoyos que se tienen es muy poco y lógicamente, señores, las personas como seres humanos se cansan. Una investigación marina no es algo de hoy para mañana, conlleva muchos años, pero también muchos recursos, sobre todo medios económicos, y ese es el motor que mueve todo, la investigación también. Don Jesús Cineros, querido amigo, es un placer volverlo a ver por segunda vez, sentado sin ánimo de connotación política, a la izquierda. ¿Cómo estamos, don Jesús? Muy bien, gracias Me alegro por la invitación, y cuando queráis, con temas de esto, sobre todo para que el público sepa un poco de qué van estas cosas. Exactamente, y que se conciencie de que una cosa que se destruye ya no se puede volver a recuperar. Claro, es muy complicado. Difícilmente. Sí, muy complicado. Yo creo que hoy voy a empezar al revés de la entrevista. ¿Qué está haciendo ahora? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? ¿En qué investigación anda metido? Sí, ahora acabamos de venir de un convenio con Marruecos, muy interesante, que he liderado yo directamente, y ahora nos vamos a Nueva York. Caramba. A trabajar ahí un par de meses a ver si desarrollamos más investigación sobre un tema muy importante, y en Canarias ha sacudido algún problema ligero, nos han avisado un par de veces, y son la contaminación por hidrocarburos desde el mar. Normalmente ya se armó mucho jaleo con las plataformas, pero los barcos también tienen mucho más peligro ahora mismo. Para un científico como usted, el concepto ligero, ¿qué significa? Porque cuando a mí me dice ligero, pues lo interpreto, oiga, me asusto. Sí, lo que pasa es que, fíjate, por Canarias pasan unos 5.000, más de 5.000, pero bueno, la media mínima son 5.000 barcos con carga de alto riesgo. Entonces, Canarias no está preparada para estos temas. No, llevamos años diciendo que hace falta un plan de contingencia serio para estos problemas y tener una gente capacitada en cabildos, ayuntamientos y sobre todo organizaciones que se encarguen de la costa, ¿no? Entonces, esto no se está haciendo. De hecho, hace muchos años que lo llevamos diciendo y no se hace nada, sino solamente documentos burocráticos que quedan apartados, y que eso realmente no es un plan de contingencia. Es decir, cuando pase un accidente de estos, como ya nos ha pasado, hemos tenido algunos avisos, el Oleida Naidenov fue un aviso nada más, no pasó nada prácticamente, y todo el jaleo que se armó, y los millones de euros que enterramos luego ahí en el mar para tratar de poner tapones a algo que, si hubiera estado bien gestionado, no nos hubiera costado nada. Si hubiera habido un protocolo de actuación, eso se hubiera solucionado rápidamente. Pero un protocolo serio, porque cuando se habla de protocolos de actuación, todo el mundo saca del armario un papel donde dice protocolos de actuación, planes de contingencia, y eso no es un plan de contingencia, son documentos que se quedan ahí cogiendo polvo, ¿no? Un plan de contingencia es una cosa activa donde necesitas formar a la gente, necesitas hacer simulacros periódicamente, necesitas poner de acuerdo a las administraciones, que eso es lo más complicado, y necesitas tener medios materiales suficientes y personal, sobre todo personal cualificado para hacer esto. Después, como hemos visto en el Oleida Naidenov, después nos cuesta millones de euros ponerle un
un tapón a eso, que no hay manera de ponerse, ¿no? Tampoco, al problema, quiero decir. Eso tampoco garantiza eternidad. Pero no hablo del tapón al barco, sino un tapón a la situación, ¿no? Situación, sí. Se empieza a importar gente de la península a todo correr, no hay cheque en blanco para todo el mundo, porque como siempre todo esto acaba siendo un problema político, lo importante es quedar bien. Entonces, el político está más preocupado de la alarma pública que del contenido social que tiene la contaminación. Exactamente. Es eso, ¿no? Yo curiosamente cuando entrevisto, en todas las entrevistas que he hecho aquí en esta casa, cuando entrevisto gente como usted, científicos, catedráticos, siempre llego a la misma conclusión y directo o indirectamente, unas veces me lo dicen, otras veces me lo dan a entender. El político es el señor que se sienta detrás de una mesa a gestionar, a lo mejor en su vida, ha visto lo que es, cómo se fabrica el petróleo y cómo el petróleo daña, y cuando aparece un caso de esto se asusta y empieza, como dice, a tirar de lo que coja. Sí. Y es una pena. Sí. Es decir, el día en que los científicos, lo que pasa es que los científicos no quieren saber nada de la política, ellos son científicos, como usted se dedica exclusivamente al ámbito científico. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hablaba antes de plataforma. ¿Contamina lo mismo una plataforma que estos cargueros que pasan? Por cierto, ¿ya existe esa reglamentación de doble fondo en los barcos o siguen todavía circulando por nuestras aguas auténticas bombas de relojería? No, a ver, eso me acuerdo además de la polémica que hubo en su día, donde se exigía que todos los buques que transportaban mercancías peligrosas, y en aquella época pues se dio mucha más importancia al transporte de petróleo, que es el que marcaba un poco la bandera de estos problemas de contaminación. Se insistía que el doble casco era fundamental, y ya en aquella época yo me acuerdo que los armadores y la gente que tenía que poner que tenía que adecuarse se negaban absolutamente y decían que el doble casco podía ser peligroso. Entonces salieron muchas publicaciones diferentes que el doble casco no era bueno, que era peligroso, que no sé qué. Entonces ahí, en esa época hubo también un montón de polémica sobre el tema, y al final era alargar el tema porque sabía que una de las mejores prevenciones es que tuvieran doble casco. Eso se ha visto el último barco que embarrancó en Tantán, pues si no hubiera tenido doble casco ya hubiéramos tenido un problema serio allí, y bueno, se confirma que esas medidas son buenas, objetivamente buenas, y aun y todo el que tiene que gastarse las perras se apoya en determinados grupos políticos para retrasar el tema o no hacerlo o evaluarlo. Y ahora lo mismo está pasando pues con los barcos de diferentes otros productos químicos, y luego lo que pedíamos de seguridad en plataformas, todo eso se dice que no sé qué, pero bueno. Realmente nosotros ahora el peligro que tenemos sobre hidrocarburos en Canarias son los barcos que pasan. Que pasan y que no hay un plan de contingencias. ¿Hacen escala o siguen circulando? Sí, de las dos formas, pasan y hacen escala. Pero el producto está por ahí, pasando, ¿no? Entre islas. Hemos tenido, aquí ha habido momentos en que hemos visto el muelle principal de Las Palmas de Gran Canaria lleno de plataformas petrolíferas, con este famoso boom. ¿Se acuerda la polémica de que si había petróleo o no había petróleo en Canarias? Y al final, ¿eso qué nos deja? ¿Más contaminación? No, las plataformas estas que vienen aquí vienen a reparar. Ahora mismo el negocio de plataformas está cayendo en picado. Sí, cierto. Y ahora todas esas plataformas que están en el puerto simplemente se están desprendiendo por ejemplo, de las hélices que tienen para posicionarse, que ya no les sirven de momento, porque el mercado está totalmente desfondado. Entonces ahora vienen aquí a repararse, a hacer mantenimiento y a prepararse para el futuro, cuando esto empiece otra vez a subir el precio del petróleo y empiecen a trabajar otra vez, ¿no? De momento ahora esto lo que está produciendo no hay peligro. El único peligro que puede haber es que la plataforma se desprenda y caiga en la costa o tenga un accidente marítimo, pero eso está siempre ahí. Quiere decir que no es un problema. Esas plataformas no llevan petróleo y no llevan absolutamente nada. No llevan nada, ¿no? Además, bueno, ya se están empezando a poner al día seriamente en cuestiones de seguridad y cada vez son más seguras, pero las plataformas que hay ahora mismo en el puerto están solo mantenimiento, porque tienen que parar la actividad y no se puede parar la actividad de la plataforma de hoy a mañana, sino tiene que tener un funcionamiento. Tiene que tener Don Jesús, un mantenimiento. Cuando se produce una normativa, una ley, un decreto,
un reglamento, se consulta a los científicos, se llama a gente como usted para decirle, oye, mira, infórmanos sobre esto. Nosotros ponemos las normas, pero necesitamos que la sustancia nos diga que... Fíjate tú que, ahora pensando estos días que hemos tenido ahí un poco de también contacto con otros problemas e intentando ejercer, por ejemplo, la reglamentación sobre aguas residuales vertidas al mar, ¿no? Exacto, sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que estos grupos políticos que se han establecido durante todos estos años han hecho un clientelismo en determinados contactos de ingenierías, de contactos que están más asociados a la política que realmente a la técnica. Entonces, ¿qué es lo que nos da eso? Nos da reglamentaciones y nos da normas que son muy deficientes normalmente, porque ese que está en contacto continuo con la política no es alguien que está continuamente trabajando. Son grupos de poder grandes, ¿no? que están en contacto con los grandes grupos políticos y son los que reciben directamente todos los encargos que hay sobre un tema determinado. Lobby, eso que llamamos lobby. Exactamente, son los lobbies de poder que son los que gestionan lo que son reglamentaciones, normas y todo eso, ¿no? Entonces, realmente en todo lo que es legislación de vertidos y de residuos y todo eso está totalmente controlado por los grandes grupos de lobbies de poder que siempre favorecen a las industrias oportunas, ¿no? Por ejemplo, este caso de las aguas residuales que estamos hablando tanto tiempo, ¿no? La legislación es tremendamente penosa, es del 93, no se ha hecho nada, se han hecho pequeñas cosas después, pero la fundamental es del 93, y ya en el 93 era una legislación totalmente obsoleta y que favorecía directamente el vertido al mar casi sin ningún tipo de depuración. Eso es lo que favorecía. Llegamos a ver aquí en la ciudad de Telde. Recuerda usted por Boca Barranco, todas estas... Claro. Estas todavía esa legislación, ni lo que son. Cuando se hizo, ya era antigua, ya era totalmente obsoleta sí. Y favorecía la contaminación. Porque al final de todos estos procesos industriales, desde la energía nuclear hasta las aguas residuales, pasando por los vertidos industriales y por los vertidos nucleares y por los vertidos de otras industrias, el fin de todo el sistema es el mar. Hablamos de... O sea, el mar es el vertedero. El mar es un vertedero enorme que no se contamina nunca, que no tiene nada, y esa es la filosofía que rige estos procesos de normas, ¿no? Con muy poquita, digamos, enjundia, digamos que no tienen... Yo siempre voy a decir que dicen, no, tira todo al mar, que el mar se autodepura el mismo. Claro. Yo creo que esto es una barbaridad. O no, en todo caso una leyenda urbana. No, realmente... O es cierto. No, es el desconocimiento tremendo que hay sobre el mar. Sí. Por ejemplo, ahora hablamos del ciclo del agua, ¿no? Y todo el mundo habla del ciclo integral del agua. Cierto, sí. Todo el mundo da por hecho el ciclo integral del agua. ¿Y qué consiste el ciclo integral del agua? Que todo el sistema acaba en un emisario submarino que no tiene ningún control donde se vierte lo que no soy capaz de depurar. Con lo cual, ¿para qué voy a depurar si tengo un emisario submarino ahí? ¿Para qué voy a gastar energía? ¿Para qué voy a tener eso si luego tengo el emisario submarino que lo vierto lejos? ¿Siguen existiendo todavía emisarios submarinos? ¿No hay ninguna legislación que haya prohibido eso? No, es que ahora lo que se trata es de a ver si llegamos a tener emisarios submarinos. Madre mía. ¿Directamente al mar? Eso es, ahora mismo los poderes públicos de la isla y de otros lo único que piensan en hacer emisarios submarinos como la mejor solución. Yo le voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Mogán, curiosamente, mire qué casualidad, está buscando el titular. ¿Quién es el titular del emisario submarino que hay en la zona turística de Mogán? Pues para conectar una serie de depuradoras de aguas residuales que hay precisamente en Playa de Mogán con ocasión de la construcción de un superhotel que posiblemente se inaugure en el mes de diciembre. O sea que lejos de quitar esos emisarios, se están potenciando. Claro, increíble. La verdad que este sistema el mundo al revés. Sí, incluso cuando hay realmente políticos aislados que quieren afrontar el problema, realmente les resulta tremendamente complicado porque todos los técnicos que trabajan alrededor del agua están realmente defendiendo las mismas tecnología y es una tecnología que no funciona, que se ha visto durante muchos años que es una totalmente inoperante y obsoleta, que te da como resultado que tienes que verter
todo al mar. Desde Las Palmas de Gran Canaria, pasando por Telde, pasando por Arinaga, uno de los peores puntos negros, sí, Arinaga, sí, increíble. Y toda la zona del sur, Ojos de Garza, bueno, hasta que llegamos a Mogán y damos la vuelta a la isla y luego tenemos la aldea, en fin, todos son puntos negros de vertido de aguas residuales, todos. ¿En todos están funcionando emisarios? No, es que fíjate, hay algunos que ni siquiera tienen emisarios, se tienen vertido en la costa. Bueno, ahí está, me parece que era un municipio del norte, no quiero decir el nombre porque ahora mismo no sé a cuál pertenece, pero hay un famoso vídeo en YouTube donde se aparece la cascada de aguas residuales, sí, bueno, creo que caen en las rocas. Que en la zona de yendo por la carretera hacia el norte, pero no sé de qué municipio. Aparecían unas charcas de aguas residuales que directamente en el mar. Por eso, que ahora mismo la filosofía como algo, digamos, medioambientalista y muy avanzado es que logremos tener emisarios submarinos para, en vez de tirar la basura en las rocas, en la costa, lo vamos a tirar a 2 kilómetros pero y eso no el mar no nos devuelve la basura que le damos, no nos manda otra vez para tierra. No, es que el mar no hace nada con esa basura, la deja allí y esa basura va caminando, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no la vemos y que queda un poco más lejos con el emisario submarino. Obviamente es mejor un emisario submarino que tener el vertido en la costa, pero para el mar es igual de dañino tener el emisario que tenerlo en la costa. Lo que pasa que también hay que decir que ni los políticos ni siquiera la gente tiene ningún interés en el medio ambiente. No le importa. Nadie. Hasta que no le afecte directamente a su salud. Exactamente. Ese es el momento. Desgraciadamente. Y si la gente tuviera un poquito más el público en general tuviera un poquito más sensibilidad de verdad sobre el medio ambiente, los políticos tendrían que responder mejor a eso. Lo que pasa es que también hay una gran desinformación y el mar es muy complicado, hay muy poquitos que entienden sobre el mar. Entonces, sobre eso se crea toda una especie de bola. La especialidad de contaminación marina es escasa, es decir, pocos profesionales se dedican a esta especialidad. Sí, muy poquitos. Y que tengan conocimientos del mar, o sea, hay... el problema que tenemos cuando estudiamos el mar es que la ciencia o las universidades, los centros de investigación, en todo el mundo, separan las materias demasiado. Es decir, alguien puede estar trabajando en contaminación y se pasa toda su vida en el laboratorio, encerrado en un laboratorio. Eso no es alguien que pueda resolver un problema. Lo mismo que hoy un ingeniero que está diseñando plantas de depuración que no tiene ni idea cuál es el proceso que está pasando en el mar, qué consecuencia tiene ese agua sin depurar o depurada a medias sobre el mar. Ese es el gran problema con que se enfrentan ustedes, los profesionales. Estamos totalmente separados y la gente realmente no tiene idea de algo que es una asignatura común, que es mar. Una vez que tú entiendes el mar, a partir de ahí puedes empezar a solucionar problemas. Pero si tú estás encerrado en tu despacho 24 horas toda tu vida, o estás encerrado en tu laboratorio y nunca te has dignado a ver la solución, a entender el mar, que es muy complicado, pues tú nunca podrás resolver ningún problema marino ni de costa, ¿no? Porque no entiendes lo que está pasando. Claro. Entonces tú tienes tu idea y normalmente tu idea está muy bien para solucionar tus problemas, que te haces la idea correcta para resolver tus problemas, pero realmente el mar no tiene esas... No tiene. Por ejemplo, ahora me acaba usted de decir que acaba de venir de Marruecos. Ahí que ha ido un equipo multidisciplinar, especialista en contaminación marina, ingeniero, biólogo, analista, o seguimos con las mismas. No, estoy yo solo. Madre mía, qué pena. Increíble. No, porque es que no hay gente que... No hay gente preparada todavía. No hay gente que asuma que no está preparada. Yo, digamos, abro mucho el abanico porque hay que abrirlo y los que trabajamos en el mar sabemos que no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. O sea, somos unos ignorantes absolutos. Porque cada día están descubriendo cada día cosas aprendes nuevas. Cosas nuevas y te pega el golpe por otro lado diferente, ¿no? El mar. Pero es que si tú no haces el esfuerzo de siquiera ir a la costa a ver, entender el problema y recibir... O sea, cuando un pez, yo digo a los alumnos, cuando un pez se muere, al pez le da igual que sea un problema físico, o que sea un problema del departamento de química, o sea un problema del departamento de biología, o sea un problema de ingeniería. El pez se muere porque no tiene condiciones. No tiene condiciones. Entonces, esto es muy complicado de entender porque el mar es muy difícil. Y entonces hay muy poquita gente que, a pesar de que se pasa toda la vida estudiando sobre el mar, sea capaz de reconocer lo que está estudiando en el mar.
¿Entiendes? Hombre, entonces, yo ahí, siempre... ahí tenemos un desfase muy grande. Y una limitación en el avance de la investigación, porque llevamos muchos años estancados en casi lo mismo, sin dar un salto, porque no somos capaces de... Algo fundamental que hay en ciencia, que se ha perdido hace muchos años, que es la observación de la naturaleza. Y eso en el mar es fundamental, ¿eh? Entonces, por eso cuando me dices muchos profesionales, hay gente, no demasiados, que se dedican a contaminación, pero no hay muchos que entiendan qué es lo que sucede realmente en el mar. Increíble. Y es muy complicado. Es complicado. Muy complicado. ¿Cómo está, desde el punto de vista de un profesor de contaminación marina, cómo está actualmente las aguas canarias? Las aguas canarias están en una situación, reciben la misma situación de esta tecnología del agua que no depura y que vierte al mar, pero las aguas canarias son mucho más delicadas que las aguas de la península, ¿no? Las aguas canarias son mucho más transparentes y más azules, porque tienen poquito plancton. El océano canario funciona de otra forma diferente. Entonces el océano canario, el mar del costero canario, necesita la transparencia esa. En el momento que pierde la transparencia, ya todos los procesos que vienen asociados decaen, ¿no? Entonces, y lo primero que haces cuando haces un vertido es eliminar esa transparencia, es decir, ponerle turbidez. Ya a partir de ahí, sí, ya todo el sistema que se llama biotopo, pero bueno, todo el sistema ecológico se ve resentido. Entonces, las aguas canarias son muy delicadas, mucho más frágiles y están recibiendo una gran contaminación. Y en las aguas canarias no se limpian con las aguas del océano. Es decir, cuando tú tiras en un emisario que está a una profundidad de 50 metros, la mancha tiende a seguir 50 metros de profundidad, no se va al océano. Es decir, no hay se queda pegada. Que se la lleven. Exactamente, se queda pegada a la costa. Y si lo tiras en costa, se queda pegada a la costa, con muy poquitas variaciones. Entonces, Canarias tiene mucho más problemas que en el continente, porque tiene menos agua que contaminar. ¿Porque somos islas en concreto? Claro, porque somos islas. O sea, que el mismo problema tendrían, por ejemplo, nuestros vecinos de las Baleares. Exactamente. Tendrían los mismos exactamente, problemas. Tienen los mismos problemas, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que el Mediterráneo es un mar que tiene mucho más turbidez de por sí, con lo cual no le hace tanto daño la turbidez. Está más habituado a tener turbidez. Nosotros no estamos habituados a tener turbidez en nuestras aguas. Entonces, con un poquito de turbidez le hace mucho daño. Eso por el primero, ¿no? Y luego después no tiene capacidad de recuperación. Es el mismo proceso que sufren las selvas amazónicas cuando se cortan. Un bosque europeo, por ejemplo, cuando lo cortas puedes volver a plantar y enseguida no, durante unos años se ve que retoma, pero es que un bosque tropical cuando lo cortas es casi imposible que vuelva a su origen. Es lo mismo que pasa en aguas canarias, ¿no? Cuando haces daño aquí, haces mucho más daño que en otros sitios donde la turbidez natural es mayor. Por ejemplo, en Baleares la turbidez natural es mayor, ¿de acuerdo? Entonces ese ecosistema está acostumbrado a recibir turbidez, entonces responde mejor a una contaminación que nosotros. Exacto. Las corrientes marinas, porque también yo no sé si esto es una leyenda urbana, siempre hemos creído, no, Canarias pasan las corrientes marinas y se lleva toda la mierda. A Cabo Verde. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, que la mierda nuestra se la lleva a otro, o es una leyenda urbana. No. Si tú, por ejemplo, se vio, bueno, hay varios ejemplos, pero sobre todo cuando uno ve, cuando llueve, los barrancos, ¿no? Cómo tiñen el agua, ¿no? ¿Dónde va ese agua? Pues si uno se fija, eso se pega a la costa y va por toda la costa, pegadito a la costa. Bueno, pues eso es lo mismo que hace un vertido. Cuando tú tiras un vertido, donde caiga, ahí va paralelo a la costa. Se impregna. Sí, depende de qué profundidad caiga, ¿no? Pues va a esa profundidad un poco más o menos alejado de la costa, pero está ahí, ¿no? Y entonces eso se va sumando uno a otro y cada vez las condiciones van empeorando porque la limpieza de nuestras aguas con las aguas continentales, que no se conoce, es muy baja, mucho más baja de lo que creemos. Entonces no viene ese gran, digamos, barrido de aguas oceánicas que limpia nuestras costas. Que limpia las costas, sí. Tú cuando te bañas en la playa de las Canteras no te bañas en la corriente oceánica, te bañas en las corrientes costeras. Claro, la corriente oceánica te pasa alrededor, exacto, sí, pero tú te bañas en las aguas de la costa. Aguas estancadas, por decirlo de alguna manera. No, o aguas quietas. No, quietas no, tienen su circulación particular, pero no tienen mezcla fácil con el agua del entorno, ¿no? Y entonces las aguas de la orilla se tienden a mantener en la orilla, las aguas de 10 metros se tienden a mantener a 10 metros y las de 20 metros tienen pequeños procesos de mezcla entre ellas, pero
básicamente cuando tú tiras algo dentro de la plataforma, es decir, de los 200 metros, normalmente que se queda ahí. Pero no estamos tirando a 200 metros, estamos tirando a 20, a 10, a 5, exacto, sí, en la orilla. Entonces eso se va a quedar en la costa y está arruinando todo el litoral. Los datos que salían, desde 75 hemos perdido, en los estudios que hay, un 90% del número de peces. 90% de los peces, del número, no especies ni nada, del número de peces que había antes, en el 75 hasta ahora, hasta el 2015 era el estudio, se habían perdido 90% de los números de individuos, de peces, ¿no? De los censos que había en la época. Puede estar más o menos bien, pero el 90%, con mucho error, puede ser el 80%. Y los cebadales pues están desapareciendo rápidamente. En los últimos 10 años han desaparecido 70-80%. ¿La esencia del mar es el cebadal? En Canarias sí. En Canarias, ¿la vida del mar Canario es la existencia del cebadal? Es el cebadal, sí. En realidad, ¿qué es lo que hace el cebadal? ¿Limpia, depura, mantiene? No. El cebadal lo que hace es algo fundamental que, digamos, es la hierba que consumen las vacas, ¿no? Sí, la famosa vaca marina, sí. Nosotros no tenemos plancton, por ejemplo, en el norte, de donde yo nací, el mar es verde. Uno si mira, es un mar esmeralda verde, ¿no? Esmeralda, ¿por qué? sí. Porque hay mucho plancton, que es la hierba que después se comen otros peces, y eso sí. Aquí no hay plancton, prácticamente muy bajito. Entonces es a partir del cebadal donde se crea todo el proceso que nos da lugar a una cadena trófica. Es decir, eso, además de ser un vegetal que se lo come algún bicho, sobre todo el cebadal, es digamos, la guardería de los peces. Los peces ponen allí casi una alta, no me acuerdo del porcentaje, pero es un alto porcentaje de peces necesitan el cebadal para desovar. Porque después ese cebadal protege las larvas y protege los alevines hasta que crecen, ¿no? Entonces, desaparición del cebadal, directamente desaparecen. Increíble. Muchas especies. Luego es más complicado que esto, obviamente. Hay sí, cosas que no usted controlamos. Lo está explicando en un lenguaje sencillo, popular, para que lo incluso entendamos. Para mí es complicado entenderlo después. Pues si para usted es complicado, imagínese el esfuerzo que está haciendo en explicarlo en un plan sencillo para que los telespectadores... no es complicado saberlo, ¿no? Saber. Realmente, y a 100% no se puede saber nunca. Eso es lo atractivo que tiene el mar. El misterio del mar. Señores, termina así la primera parte de los profesionales de Canal 4 Televisión. Estamos hablando con don Jesús Cinero, profesor de Contaminación Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a tiempo parcial. Y señores, el panorama es, digamos, desolador, pero siempre queda una última esperanza. Quizás la esperanza es nosotros, el ser humano, que tenemos que actuar también. Volvemos en la segunda parte. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo.
Los días 21 y 22 de mayo, llévatelo puesto. Compra-venta de vehículos, motos, tuning y toda clase de establecimientos dedicados al motor se darán cita en la Vega de San Mateo, además de actividades para los más pequeños y, como siempre, el baile en la Plaza del Pueblo. Y el día 21 también puedes disfrutar con nosotros del Rally Isla de Gran Canaria. Recuerda lo mejor del motor el 21 y el 22 de mayo en la Vega de San Mateo. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Renovados saludos, queridos amigos. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4 Televisión. Estamos hablando con don Jesús Cinero, profesor de Contaminación Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre bastante conocedor y además concienciado de lo que es la contaminación de marina, de lo que es el agua de mar. Creo que, según dice la historia de la biología, parece ser que nosotros, los que fónicamente nos llamamos humanos, venimos del mar, según dicen. Luego viene Darwin y pone de su granito de arena, pero parece ser que venimos del mar. Pues es curioso que tarde o temprano tendremos que volver al mar y nos vamos a encontrar con un mar que ya no existe, que en vez de ser la salvación posiblemente es nuestra tumba, porque eso es lo que estamos haciendo los seres humanos, no conservar lo bueno que tenemos en pos de una evolución, de un progreso que para muchos se le antoja muy rentable, pero la inmensa mayoría, tarde o temprano, pagaremos el daño que le hacemos al mar. Don Jesús Cinero, hablábamos en la primera parte del programa de aguas. Vamos a hablar de fango. Y como estamos en un programa y somos legos en la materia, quiero que me explique qué es fango, cuándo podemos considerar una materia fango, cómo se produce y, en todo caso, cómo se trata, si es que se puede tratar. Sí, ahí, cuando se habla de fango, se habla de, en general, digamos, viene de los diferentes materiales que podemos encontrar al día, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que sea fango o no? Del tamaño del sedimento. Tenemos arenas, por ejemplo, en las playas, ¿no? Arena. Más pequeño que la arena, arcillas y limos, y a todo eso se llama fango, ¿no? Porque tiene una determinada consistencia, y todo eso depende de la partícula que tiene contenida, ¿no? Entonces, las características que tiene dependen exclusivamente del material que hay dentro y del diámetro de las partículas. Cuanto más pequeñas, cambian de forma de actuar desde el punto de vista de mecánica de fluidos, de cómo se evoluciona. Es decir, la arena en el mar tiene un comportamiento, pero el fango tiene uno muy diferente. Cuando se habla de fangos en general como problema, se habla de fangos que provienen de una actividad industrial, que son fangos industriales, y dentro de estos fangos industriales lo que más nos afecta en Canarias son los fangos que producen las depuradoras, que es un fango orgánico en su mayoría, y que nuestros deficientes sistemas de depuración nos dan un tipo de fango tremendamente difícil de manejar, peligroso y que produce un gran daño, no solo para el medio ambiente, sino incluso para la salud humana. Por eso es un residuo peligroso que hay que tratar con mucho cuidado. Muy complicado el tratamiento y nosotros en Canarias estamos produciendo muchas toneladas al día de fango. ¿Se puede reciclar el fango? ¿Es un material que, como cualquier otro, o la inmensa mayoría, se puede reciclar? Ahora, cuando estuvimos en Francia hace 2 años trabajando sobre el tema de residuos en general, la máxima ahora mismo es
todo es reutilizable, no ya reciclable, sino la palabra hay que cambiarla, reutilizable. Para cualquier residuo, para cualquier desecho, para cualquier forma de lo que podemos llamar ahora contaminación, aguas contaminadas, todo tiene su solución tecnológica a un coste razonable. Todo, absolutamente. ¿Qué encontró en Francia en cuanto a este tema? Yo no encontré nada, me encontraron a mí. Mejor todavía, mejor todavía. Quiero decir que ellos tenían un serio problema, porque a lo que hablábamos antes, eran ingenieros y estaban tratando de trabajar sobre sedimentos. Y dentro de los sedimentos marinos, pues una parte son fangos, ellos también trabajan. Francia tiene una gran red de canales donde tienen un tráfico fluvial muy, muy importante, y todos esos canales y ríos encauzados, donde pasan una gran cantidad de barcos con mucho transporte de material, tienen un problema de contaminación. La contaminación en el agua pasa al fango, digamos. Entonces, años de contaminación han dado fangos muy contaminados en todas esas áreas del norte de Francia y las áreas costeras, donde desembocan esos ríos y esos fangos. Entonces, es muy complicado. ¿Ellos qué necesitan? Necesitan mantener, eso se va sedimentando en los canales y van perdiendo profundidad, entonces los barcos no pasan y tienen que dragar. En el momento que tú dragas, esos fangos que han acumulado mucha contaminación durante muchos años, cuando tú los dragas, eso lo pones en suspensión otra vez, y es una concentración muy alta en muy poco tiempo, de manera que arruinas todo el sistema. O sea, el ecosistema se lo carga. Sí, todo. En el momento, además instantáneamente, porque consume todo el oxígeno, entre otras cosas, además de los contaminantes, tiene mucha materia orgánica que produce un consumo de oxígeno. Las bacterias atacan sobre la marcha esa materia orgánica y consumen el oxígeno, y al consumir el oxígeno, todo bicho viviente muere en esos tangos. Entonces es muy complicado, tienen una gran necesidad de dragar, y tienen unas dificultades tremendas para meterle mano a esos sedimentos. Entonces yo fui para allí a trabajar con ellos y les di 2 orientaciones fundamentales para abordar ese tema de dragados en puertos, dragados en... Estamos hablando de profundidades muy grandes. No, profundidades pequeñísimas. Pequeñitas. Claro, de puertos. Los problemas de mar son a poca profundidad, los de gran profundidad todavía no nos afectan, de momento. Nos afectarán. Claro, es que por las redes fluviales de Francia normalmente circulan barcazas, muchas barcazas. Enormes. Sí. Pero eso recibe toda la contaminación de toda la industria de todos estos años, de la agricultura, que es el mayor contaminante del mundo ahora mismo, es la agricultura, con los pesticidas y fertilizantes. Canarias es la región española con más uso de pesticidas de todas las regiones. Usa 3 veces más pesticidas que la región de Murcia, que es la segunda. O sea, la primera en la península es Murcia, y nosotros usamos 3 veces más pesticidas que Murcia. Muy bien. Y en fertilizantes somos los terceros en la clasificación, con lo cual nuestros sistemas de agua subterránea están totalmente contaminados, ¿no? Para que te hagas una idea, un técnico me decía a mí que para una desaladora habían hecho un taladro para ver si cogía más agua, y han encontrado un curso de agua dulce. Hombre, qué bien, agua dulce, pues nos facilita el tema. Cuando analizaron el agua, bloquearon todo, porque ese agua estaba tan contaminada que les iba a perjudicar la desaladora. Madre mía. Fruto de los contaminantes que se vierten en plataneras, en los tomates, en todas estas producciones grandes, flores, donde... Porque todo eso son fosfatos y cosas de estas, ¿no? Fosfatos solamente es una pequeña parte de fertilizantes, pero pesticidas, hablo de pesticidas para matar las plagas, ¿no? Fungicidas y bactericidas, ¿no? Bacterias, hongos y luego insecticidas, ¿no? Eso nunca llega a desaparecer. Eso tiene una vida muy larga y se va... Como son orgánicos, se parece mucho a ciertos productos que tenemos nosotros naturalmente, se asimilan rápidamente en nuestros tejidos, en los vivos, exacto, y se acumulan allí, ¿no? Madre mía. Eso es
lo que tiene los mal llamados fitosanitarios, que le han cambiado el nombre. Es curioso, eufemísticamente dice productos fitosanitarios. Eso es, y antes se llamaban pesticidas, ahora se llaman fitosanitarios para darles un poquito de... Endulzar un poco la pronunciación. Sí, esas son las cosas, lo único que hemos podido hacer es endulzar la pronunciación. Y nada, sí, pero el daño es igual o peor, el daño igual o peor. O sea que tenemos también con aguas subterráneas problemas, y como estábamos hablando de los fangos, al final todo eso va a los fangos. ¿Las aguas freáticas están ya contaminadas? Sí. De tanta por dos motivos. Se ha sacado tanta agua sin control que el mar ha entrado, se ha filtrado por la tierra y ha contaminado los pozos. Y desde la agricultura, con este descontrol que hay sobre la agricultura, estamos contaminando el agua dulce. Y teniendo en cuenta que era en Canarias, parece un queso gruyère, tenemos agujeros por todos sitios. Claro. Madre mía. Y bueno, realmente todas las islas, Fuerteventura tiene un gravísimo problema y Lanzarote tiene un gravísimo problema de contaminación del acuífero, ¿no? Por los dos motivos, ¿no? Por agua salada y por agua por pesticidas. Así como, por ejemplo, existen puntos limpios o vertederos para llevar la basura normal y corriente, ¿existen puntos limpios o vertederos para el fango? No, ahora mismo el fango va a los vertederos directamente porque... Normal y corriente. Sí, hay unos sistemas en los vertederos que tratan de tratar esos fangos y degradarlos y producir metano, en teoría. En teoría. También se decía que la basura normal y corriente producía metano. Y sí, produce metano, pero ¿sabes lo que pasa? Que la tecnología que se está aplicando es tremendamente deficiente y está controlado por estos grupos que no hay manera de ofrecer. Si trae uno de fuera tecnología que está funcionando y está esto, ni siquiera te la evalúan, que sería lo correcto. Digo, mira, esta nueva tecnología, vas al sitio que corresponda a la administración, es mejor o peor, pero la podemos evaluar. Ni siquiera hay posibilidad. ¿Qué es peor? ¿Agua contaminada a fango? Hombre. O sea, ¿qué es lo que hace más daño? El fango es muy tóxico. Porque el fango, para que se hagan una idea, es como una concentración de la contaminación del agua, ¿no? El agua tiene una determinada concentración, y esa concentración va pasando al fango y el fango lo va acumulando. Entonces el agua, si tiene un nivel, el fango puede tener 100 veces más. ¿Podemos hablar de fango sólido? Es decir, en esos depósitos de los vertederos lleva tanto tiempo ya estancada que se va solidificando y llega un momento en que aquello se convierte, no sé, en barro o piedra. Va evolucionando, y eso es una de las cosas que vimos allí también con la experiencia, ¿no? Con los fangos. Por ejemplo, estábamos en un proyecto de dragado de un puerto con fangos contaminados, ¿no? Entonces esos fangos, cuando tú los sacas y no sabes qué hacer con ellos, de momento los pones en tierra, aislados para que para que la lluvia no los vuelva a poner. Y ese fango ahí progresa, evoluciona y modifica los contaminantes. Al cambiar las condiciones, las bacterias trabajan sobre ellos y el tiempo modifica esos contaminantes que pueden ir a peor o a mejor, pero normalmente no es claro que vayan a mejor. Es decir, normalmente las bacterias los hacen mucho más, digamos, amables para nosotros y nos hacen mucho más fáciles de incorporar a nuestro organismo. En eso hay muy poquitos estudios, pero lo que se está viendo es que hay que tener mucho cuidado con que esos fangos que todos han analizado... Hay pruebas de que hacen daño al cuerpo humano. No, hombre, claro, eso es evidente, ¿no? Pero lo interesante de ese estudio era que habían comprobado lo que uno podía entender, es que esas bacterias o cuando tú analizas el fango, lo sacas y cuando lo tienes ahí un tiempo en tierra, lo vuelves a analizar y ha cambiado el contaminante. En contacto con la atmósfera y demás. Con los procesos de evolución, las bacterias han trabajado sobre ellos, en fin, son fangos contaminados de una manera. Y nosotros en Canarias tenemos fangos de depuradora que no sabemos qué hacer con ellos realmente. Hay tal volumen... Sabrá Dios lo que lleva ese fango ahí metido. Claro, hay que analizar, cada uno es diferente y cada depuradora obedecerá a unos parámetros diferentes, pero básicamente tiene un alto contenido de materia orgánica y un resumen de muchos contaminantes que haya. O sea, dependiendo si hay... En Canarias tenemos poca industria, con lo cual normalmente metales pesados y cosas raras no hay. Lo que sí tenemos siempre es residuos de agricultura, de los pesticidas. Es curioso, yo pensé que eso era lo menos peligroso. La agricultura ahora mismo en el mundo
es el mayor contaminante del mar. Por ejemplo, ahora que estoy siguiendo un poco... Cuando hablamos de mar podemos hablar incluso también de los ríos, ¿no? Sí, del río directamente. Claro, pero como no tenemos ríos aquí, nuestros ríos, ¿qué son? Pues los barrancos y el agua, subterránea. Exacto, esa agua famosa canal que cuando llueve arrastra toda la mierda de los barrancos. Sí, pero la que infiltra también, esos serían nuestros ríos, ¿no? Y entonces el fango es el que resume un poquito todas esas contaminaciones y nos da un residuo muy concentrado, bastante tóxico, porque hay muchas bacterias que están muy activas ahí y nuestros sistemas de depuración no son capaces de degradarlo del todo, los que estamos poniendo ahora mismo, lo que se están inaugurando ahora en cualquier sitio son depuradoras que ya ahí tenemos la de Tamar Aceite, que nadie quiere ponerla en marcha porque sabe que eso no funciona. No va a funcionar. Entonces, esas son las realidades que estamos poniendo, sistemas de depuración que no sirven y que dan grandes problemas, y uno de los mayores problemas que da son los fangos. Pero no se están descubriendo bacterias. El otro día leía yo un artículo, precisamente en el periódico Canarias 7, un artículo de una revista científica americana que decía que habían aparecido unas bacterias que destruyen a otras bacterias, es decir, bacterias limpiadoras. ¿No se ha descubierto bacterias para destruir, por ejemplo, esa materia orgánica del fango? No, pero si no hace falta ir a ningún lado, y hay sistemas que funcionan, y no son bacterias misteriosas, sino que son las mismas bacterias bien tratadas y bien dimensionado y con el adecuado... instalaciones preparadas. Con instalaciones realmente preparadas y que funcionen, y eso no es ningún misterio, es decir, eso se está haciendo, y ahí, cuando yo estuve trabajando en Venecia, estoy tratando de importar esa tecnología, pero llevo como desde el 2008 para que alguien me haga caso en este tema, donde se ha resuelto sin ningún misterio de ningún tipo ese tema de los fangos. Venecia, donde precisamente si hay algo ahí es fango. Claro, y eso están, ellos lo que han empezado a hacer... Y lo están tratando bien. Lo están tratando bien, sí, sale metano perfecto y sale fango perfectamente degradado, que uno puede... Y luego te enseñaré unas muestras que tengo ahí de fango que lo puedes manejar con las manos, que no es peligroso. No es peligroso. Pero no hay que buscar ninguna bacteria, sino sistemas que funcionen, y hay sistemas que funcionan, que son mucho más baratos de los que estamos poniendo y que dan una agua totalmente reutilizable y un fango bien degradado que incluso se puede reutilizar en recuperación de terrenos. Hasta eso. Eso está ya, eso es tecnología, no es un misterio de la ciencia, es tecnología controlada por una determinada serie de... Acaba de decir algo que me llama la atención. ¿El fango podría ser reutilizado como abono para la tierra? Hombre, no solo como abono, en estos momentos Canarias... A lo mejor acabo de decir una barbaridad. No, eso fue la teoría desde el principio, o sea que las depuradoras con el fango se podría reutilizar, pero claro, son depuradoras que no funcionan bien, que no depuran bien y que no degradan el fango como es debido, con lo cual ese fango se convierte en un peligro. Desde hace años... Eso en Navarra se está haciendo, el único sitio donde se está haciendo, y hay que tener mucho cuidado donde pones el fango, porque no puedes poner mucho fango en un sitio porque acabas con el terreno, en fin, porque son fangos tremendamente delicados. ¿Por qué? Porque la tecnología que está empleando en depuración es muy, muy mala. ¿De acuerdo? Entonces eso te da muchos problemas. Si la tecnología es buena, el sistema sí funciona, y obtienes fangos que si no tienes una industria química o algo que te está dando una contaminación fuerte, esos fangos se pueden utilizar. Por ejemplo, en Canarias en el sur, de esos terrenos abandonados de muchos años, que son pedregales, no solo hace de abono, sino hace de recuperación del terreno, y eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque además el fango que nosotros producimos tiene una mejor relación de nutrientes para la agricultura que el que viene de la vaca, o que viene del cerdo, o que viene del caballo, o que viene de los animales. Nosotros producimos un fango de mejor calidad, digo. Entonces está en perfectas condiciones de utilizar ese fango analizado y bien controlado en recuperación de terrenos en Canarias, que tenemos si va uno para el sur, verá que están todos esos antiguos cultivos abandonados, que ese terreno no se puede recuperar ahora mismo si no haces un tratamiento carísimo con diferentes productos químicos que vuelves a poner en el tema, que te cuesta una barbaridad. Según el otro día me pasaron un informe para 30 hectáreas
y era una salvajada de productos químicos que tenías que echar ahí para recuperar el suelo. Claro, se han ido degenerando, erosionando claro, y demás. Se han erosionado, ha perdido todo lo que es el... Sí, la tierra ha perdido nutrientes y ahora hay que volverla a que es increíble. Es lo mismo, vamos a volver de nuevo a las aguas, ¿es lo mismo agua depurada que agua desalada? No, agua desalada es coger agua del mar, quitarle las sales, agua del mar, limpia, sí. Teóricamente. Quitarle las sales, quitarle todos los productos y prácticamente obtener un agua que es casi destilada, muy, muy pura. Es tan pura que es mala para beber. ¿De tan pura que es mala para beber? Por eso después hay que tratarla, es tan buena, o sea, buena, digamos, le hemos quitado tantas cosas que si la bebemos nos ponemos malos. Madre mía. Entonces ese agua, las que hacen las desaladoras, después se mezcla, tiene un proceso de mezcla y le das ahí un poquito de cationes, minerales y pones minerales y eso para que no te haga daño, y luego lo mezclas con agua de pozo, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí un agua que al final no es de máxima calidad, porque como sabes, en agua aquí no te la puedes beber. Yo vi una vez un técnico, curiosamente, demostrando en un programa de televisión que abría un chorrito y el hombre con un vasito de agua, el agua transparente, pura, cristalina, y se lo bebía. Y yo, madre mía. No, hombre, ya, pero hay muchos métodos. El problema es que hay muchos métodos, pero no se están empleando porque hay un bloqueo total a cualquier tipo de iniciativa nueva y tecnología nueva, porque los técnicos están trabajando durante muchos años con la misma tecnología y no quieren dejar que ningún otro sistema siquiera pueda evaluarse, ni siquiera se pueda evaluar. O sea, ahora mismo, como yo siempre digo, y eso pasa en muchos y casi todos los aspectos del desarrollo tecnológico, imagínate que llega un marciano con un sistema maravilloso de convertir cualquier cosa en lo que quieras, en oro o lo que sea. Ese marciano se muere de hambre, porque nadie va a probar su producto. Nadie lo va a probar, ni siquiera probarlo, y aunque lo tengas hecho, ningún instituto de investigación, ninguna ingeniería, ni ningún grupo político te va a permitir, o no es que te vaya a permitir, el sistema está tan impermeable a las nuevas tecnologías que ese hombre o ese marciano en la Tierra se moriría de hambre absolutamente. Porque esa misteriosa máquina nunca nadie se la va ni siquiera a evaluar. O sea, tú puedes decir, no, este está loco, no sé qué, bueno, tengo aquí el sistema, vamos a probarlo. Ni siquiera esa posibilidad tenemos. Y eso tengo ya varios ejemplos, que es dificilísimo dar el paso de que yo tengo esta tecnología, vamos a implementarla, vamos a ponerla en algún lado para que pruebe. Entonces, ¿en qué nivel está la investigación en cuanto a contaminación marina? Bueno, hay que diferenciar investigación marina, que uno puede estar investigando y sabiendo cosas pequeñas, detallitos, y otra cosa es soluciones de ingeniería real. Eso es lo que te van a bloquear siempre. Yo tengo ya este sistema, lo tengo desarrollado, ya he visto que funciona, bueno, ahora déjamelo probar. No, ahí no te lo vas a probar. Y si lo logras probar, jamás podrás darle salto a que eso se lleve a cabo, ¿no? Muy rara vez, y solo si estás dentro de un grupo grande. Entonces, don Jesús, estoy llegando a una conclusión que me aterra. Entonces quiere decir que son los grandes lobbies de ingeniería y los políticos los que se oponen a la evolución técnica de la sociedad y en todo caso del ser humano. Fíjate que sí, eso está todo. Nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a tener el coche? Hemos llegado a tener el avión. Increíble. No, pero es que el coche es un invento totalmente antiguo. El motor del coche tenemos un rendimiento de menos del 20%. Y siguen siendo los mismos motores de hace 150 años, iguales. Y ya ha habido evolución de motores y hay gente con ideas nuevas de motor para aburrir, pero no ha habido nadie que haya pasado nivel de prueba. Ese nivel. Eso es el ejemplo mayor. Y tenemos coches por todas partes. Pues el coche es cuando me dicen, no, porque tengo un deportivo no sé cuánto y tal. Y yo digo, eso es una chatarra. Y se me queda así, ¿cómo vas a decir una chatarra? Claro, porque eso, ¿qué rendimiento tiene? ¿20%, 15%, 18%? Máximo. Y eso es, como decía uno, nuestros coches son estufas de bajo rendimiento. Es decir, hay estufas que tienen peor rendimiento que nuestros coches. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 euros que tú echas de gasoil o de gasolina, solo 9 te sirven para moverte. O 8,5. 8,5 se va en calor y 1,5 en moverte. O sea, de 10 euros, 1 y poco
te sirve para moverte, el resto lo pierdes en calor. En calor. O sea, tú cuando vas a comprar una estufa, hay estufas con menor rendimiento que un coche. Qué increíble. En calor. En calor. Tú cuando compras una estufa de rendimiento, 80 y pico por ciento, 89%, 86%, 84%, bueno, o sea, nosotros tenemos coches mejores, como estufas. Increíble. O sea, que la tecnología no es un problema de investigación, es un problema de que no es la tecnología nueva no se está aplicando. No se está aplicando. Y lo mismo en depuración. Qué pena. Don Jesús Bueno, eso Cisneros, sí, quiero decir que la gente puede, lo que creo que tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saber esto para saber por qué bien, tenemos esperemos que tantos problemas. hoy se han enterado un poquito. Don Jesús Cisneros, la verdad que cuando mejor está la cosa es en la servidumbre de la radio y televisión. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta explicación. Si quieres, después de Estados Unidos os he hecho una visita. Sí, sería un placer. A mí me gustaría, sobre todo porque llega la gente. ¿Cuándo va a Estados Unidos? Ahora, en junio. ¿Cuándo regresa? Tengo que sacar billetes, pero sobre el 20 de julio vale, o el perfecto. 25 de pues julio. entonces ya desde ahora lo emplazamos a que Sí, esté con os doy nosotros un y nos toque. diga nuevas experiencias. Sí, porque esto es, a la gente le hace falta, al público en general le hace falta información, que es lo que no ciertamente. hay. Eso es lo que tratamos de dar aquí cada jueves en un lenguaje popular, sencillo, que lo entendamos los legos. Sí, sí, y no hay que desmoralizarse, simplemente este es el sistema que tenemos. Yo siempre termino con un canto a la esperanza. Algún día encontraremos alguna solución. Y hay que ver la capacidad que tiene el mar de recuperarse cuando le quitas la contaminación. Hay una capacidad de recuperación grande, perfecto. ¿no? Muy Entonces, bien. bueno, está todo ahí en nuestras manos. Señores, lo dicho, hoy don Jesús Cisneros, profesor de Contaminación Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un lenguaje popular, sencillo y, por qué no decirlo también, ameno, nos ha dado una situación de nuestras aguas, de nuestros mares y de nuestro estado. Señores, que sean felices, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.